mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando del tema la Biblia. ¿Ha sido editada? ¿Ha sido alterada o no? Y para eso, pues vamos a pasar rápidamente a mi argumento inicial, eh, que es que para mí la Biblia es una colección confiable de documentos históricos, escritos por los testigos visuales durante el tiempo que otros testigos visuales eh, estaban vivos. La Biblia nos reporta no solamente eventos supernaturales, profecías específicas, ¿no? De carácter divino, pero también nos da datos históricos completamente corroborables, confirmables con la historia. Para eso, yo siempre trato de pasar un texto bíblico antes de ir a mis comentarios. So, vamos a ir a 2 de Pedro 1:16. Ahí nos lee: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lucas también nos habla un poco de esto. Nos dice Lucas 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta es la carta que Lucas le hace a Teófilo, y cabe señalar que Lucas era, podría decirse, el más educado de todos los discípulos. Lucas tenía profesión, se entiende que él era médico y era el más educado de todos los apóstoles. Bien, estas cosas que están en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, fueron cosas que sí pasaron históricamente. Estas no son las épicas de Gilgamesh, esto sí pasó. Así que no solamente tenemos una colección de documentos confiables, ¿no? También, o sea, tenemos un libro histórico completamente confiable. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice que Jesús resucitó, y luego de resucitar se le apareció a Pedro, luego a los 12, y luego se le apareció a aproximadamente más de 500 personas en determinado momento. Así que estamos hablando de aproximadamente 500 personas, testigos adicionales a los apóstoles, testigos oculares de, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Traigo todo esto porque siempre va a estar el intelectual que viene con los argumentos trillados de hace 20, 15, 20, 30 años atrás. La Biblia la alteraron, la Biblia la tradujeron no sé cuántas veces, la Biblia está cambiada, la Biblia se tradujo o se cambió basado en costumbres de determinadas épocas. Los mismos argumentos que han sido desmentidos una y otra vez, pero siempre hay gente que pues lo redescubre y lo siguen repitiendo, repitiendo, y pues irónicamente llaman a los cristianos: no, ustedes están indoctrinados porque ustedes lo que hacen es repetir lo que le dicen en la iglesia. Contra, pero el chiste se cuenta solo porque tú estás repitiendo lo que tú leíste no sé dónde. O sea, tú no me puedes llamar a mí, decir a mí: no te dejes indoctrinar por la iglesia, déjate indoctrinar por mí. No, lamentablemente eso es un no. Bien, estas personas nos dicen mucho, pues también, que el argumento de que la Biblia no hay documentos originales, no, los rollos originales que no los tenemos. Entonces,
Ellos se creen que por este gran argumento, como si nosotros no lo supiéramos, ya, wow, con ese argumento ya tenemos. No, sí, nosotros sabemos que no existen los rollos originales, pero sabe que no tienen que existir. ¿Ok? Y eso es lo que les voy a probar ahora. Mire, eh, esto de que si la Biblia fue alterada, fue traducida y demás, es solamente un caso, un argumento que se da solamente cuando se está hablando de la Biblia. Eh, Hay escritos históricos, como los escritos de Heródoto, los escritos de Homero, los Gallic Wars de Julio César, Aristóteles. De esas personas, aproximadamente lo que se tienen escritos son de 10 a 5 manuscritos por cada uno. No, no creo que pase de ahí según lo que yo he leído. Pero de ninguna de estas personas se nos dice que hubo alteración en los escritos, que fueron mal traducidos, que hay 20 escritos diferentes por 20 fuentes que vinieron no sé cuándo, ¿no? Cuántos escritos externos, y de haberlos, nadie nunca argumenta, no, esa no es la verdadera historia de Julio César, es esta. Eso no fue lo que le pasó a Aristóteles, eso no fue lo que él dijo, es esto. No, eso nunca pasa, eso solamente pasa con la Biblia, cuando es con Jesús o cuando es con el Padre en el Viejo Testamento, con Jehová. Bien, ahora voy a tratar de explicar por qué yo entiendo pues que pensar de esa manera es ridículo. Y es porque tienen que pasar tres cosas, como yo les digo, tres conspiraciones, para que la Biblia en su totalidad haya sido alterada o parcial, haya sido alterada o mal traducida. Y es que mira, si gente malintencionada, ¿no? Monjes locos o como tú los quieras llamar, hubieran querido alterar la Biblia, tenían que hacer al menos tres de estas conspiraciones que les voy a decir ahora. La número uno es conspirar sobre los manuscritos. En el Nuevo Testamento solamente, ¿ok? Hay sobre 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Si sumamos los del Viejo Testamento, incontables, y ya mismo voy a ir a eso. Pero para mantenerlo sencillo, aproximadamente 6,000 manuscritos y pedazos. Tal vez no parezca mucho, como les dije, pero si los comparamos con los Gallic Wars de Julio César, las poesías de Aristóteles, los escritos de Heródoto, de Homero, de estas personas solamente se tiene, como les dije, de 10 a 5. Ok, mire el contraste. Tal vez 6,000 del Nuevo Testamento no sean muchos, pero cuando usted lo contrasta con otras figuras históricas a las que nunca se les cuestiona existencia, o nunca se les cuestiona lo que se dijo, o nunca se cuestiona si se alteró la historia o no, pues yo entiendo que tenemos que traer ese argumento y tenemos que hacer notar ese punto. Eh, del Viejo Testamento, sí, no tenemos los originales, pero sabes que se puede ir a un aproximadamente del 120 antes de Cristo con el Viejo Testamento. Eso se puede hacer. Cuando hablamos, como les dije, de Julio César, por ejemplo, lo que tenemos ahora fue escrito 900 años luego del original. Pero no, nadie ni dice nunca que de Julio César editaron nada ni cambiaron nada. Simplemente la Biblia. Cuando es de Aristóteles, lo que tenemos de él fue escrito 1400 años después del original. Pero no, tampoco. De Aristóteles no se cambió nada, no se editó nada, no se alteró absolutamente nada. Solamente de la Biblia, de Jesús, de Jehová, de los apóstoles, solamente de la Biblia. Irón, ¿verdad? Qué raro. ¿Por qué? Porque no es como que es la primera vez que el diablo trata de cambiar la historia, ¿no? Ok, del Viejo Testamento tenemos los rollos de Génisa en el Cairo. Estos son aproximadamente
250,000 manuscritos o fragmentos del Viejo Testamento que se encontraron en Génisa, solo una sinagoga en el Cairo. Esos documentos que se encontraron ahí datan aproximadamente del año 870 al 1880. También tenemos los Aleppo Codex, Aleppo Codex. Esto es un descubrimiento medieval de manuscritos hebreos, llamados así, el Aleppo Codex, que datan aproximadamente del año 925 después de Cristo. Muchos de los expertos consideran que el Aleppo Codex es el texto más autoritativo, sí, autoritativo, yo creo que esa es la palabra en español, me disculpan, del texto, la copia más autoritativa del texto masorético. Y lamentablemente de estos manuscritos, de los originales 487 que habían descubierto, solo al día de hoy quedan 294. También tenemos el Codex de Leningard, el Leningard Codex. Esto es una copia completa en hebreo del Viejo Testamento. Esta copia la tienen en el Museo Nacional de Rusia y data aproximadamente del año 1008. Del año 1008 después de Cristo. Y por último, pues los clásicos, los Qumran Scrolls o rollos del Mar Muerto, que se descubren en el 1947, pero ahí hay libros de todo el Viejo Testamento, menos el libro de Esther. Y el papiro, ¿no? El rollo más antiguo que se encuentra en el rollo del Mar Muerto es de aproximadamente el año 250 antes de Cristo. ¿Okay? La copia del Viejo Testamento más antigua actual es del año 250 antes de Cristo. Bien, les traigo todo esto porque, como sí es cierto, como dicen muchos por ahí, que la Biblia ha sido traducida y ya no es lo mismo, que ha sido cambiada, que ha sido alterada, pues de ser así tenemos un pequeño problema. Porque si estos monjes locos, estos locos de aquellos tiempos, quisieron alterar la Biblia, tendrían que primero, encontrar esos 6,000 o más manuscritos originales, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento. Cambiarlos todos. No mostrarle los documentos, la tinta, lo escrito a nadie. No decírselo nunca a nadie. Ponerlos de vuelta de donde los sacaron. ¿Okay? No decirle nunca nada más a nadie. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mire esto. Jesús dijo que teníamos que ser discípulos a todas las naciones, lo que quiere decir lenguajes diferentes. Ok, pues mire esto. Por eso es que la Biblia se traduce, y de hecho una de las primeras traducciones del Nuevo Testamento se hicieron a los idiomas siriaco, que es un dialecto literario del arameo, al copta, que es un idioma afroasiático, lo que se le conoce la última etapa del egipcio, y al latín. Sin contar las traducciones que se le hicieron a griego también al Viejo Testamento, la Septuaginta. Pues, ¿qué sucede ahí? Entonces, que ahora esos monjes locos, ¿no? Esas personas malintencionadas que los conspiranoicos de teoría de ahora nos quieren hacer pensar existieron, ahora esas personas no solamente tienen que encontrar los 6,000 o más manuscritos originales del Viejo y Nuevo Testamento,
tienen que editarlos. No enseñarle a nadie nunca lo que ellos, el trabajo que ellos hicieron. No decirle nunca a nadie lo que ellos hicieron. Más ponerlos de vuelta donde estaban. Buscar las traducciones al siriaco, al copta, al latín, al griego. Editarlas. Bien. No solamente editarlas, esconder el trabajo original. No decírselo nunca a nadie, volverlas a regresar de nuevo a donde las sacaron todas ellas. No, es como que un poco trabajoso, pero hay más. Con solamente el 90, se puede sacar el 95% del Nuevo Testamento solamente con las opiniones, los escritos de los early fathers, de los primeros cristianos, que ponían sus comentarios, que hacían sus escritos también. Imagínense todo el trabajo que esta gente tenía que hacer. O sea que estos monjes locos, estas personas que querían cambiar la Biblia, no solamente tenían que buscar los escritos originales, los 6,000 más escritos originales del Viejo y Nuevo Testamento, robárselos, editarlos, deshacer los 6,000 plus manuscritos originales, nunca enseñárselos a nadie, nunca decirle a nadie lo que hicieron, ponerlos de vuelta donde estaban, sino que también tendrían que ir adicionalmente a las traducciones del siriaco, copta y el latín, robárselas, cambiarlas, editarlas, ¿no? Hacer que las mentiras que pusiste en las primeras traducciones se concuerden con lo que está escribiendo ahora. No decírselo nunca a nadie, regresarlas donde estaban, ¿no? En adición a los escritos de los Founding Fathers, de los primeros cristianos, buscar cada uno de esos escritos de los primeros cristianos, editarlos, hacerlos que vayan de acuerdo con las mentiras que pusiste en las traducciones de las 6,000 manuscritos originales, de las traducciones al copta, a siriaco, al griego, al latín, regresarlas de nuevo a donde estaban, nunca decirle a nadie de lo que hiciste y que nunca, nunca, nunca nadie se enterara y nunca te hayan cogido haciendo, ¿no? Cachado haciendo eso que hiciste. Mi hermano, si tú crees que todo eso pasó, que Dios te ayude. Los veo en otro video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.